Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Domingo Arancibia, profesor invitado a la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Primero que todo, agradecer a las autoridades presentes y a todas y a todos los que están conectados en este momento. Seguimos con la serie de conversaciones dentro de la conmemoración de los 170 años de arquitectura en Chile y los 75 años de la fundación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hoy tenemos como invitado el arquitecto Alejandro Aravena, y para comenzar, el decano Manuel Amaya dirá unas palabras de inicio. Muchas gracias, Domingo. Muy buenas tardes. Junto con darle una cordial bienvenida, quisiera partir por saludar a nuestro invitado especial, arquitecto Alejandro Aravena, a nuestra vicedecana Carmen Paz Castro, a nuestras autoridades académicas y académicos, el profesor Rodrigo Chaurille, estudiantes, amigos y amigas. Nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo está conmemorando los 170 años de la enseñanza de la arquitectura y los 75 años de la fundación de nuestra facultad. Quiero destacar las otras disciplinas que se cultivan en la facultad, vale decir diseño y geografía, y aunque se esté celebrando los años de arquitectura, han llegado a complementar los estudios del territorio habitado. En esta ocasión nos enorgullece contar con la presencia de nuestro invitado especial Alejandro Aravena Mori, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor visitante de la Universidad de Harvard, ganador del 2018 del premio Pritzker, principal premio de arquitectura en el mundo y recientemente nombrado presidente del jurado de los premios Pritzker. Si hacemos un poco de historia, en su trayectoria podemos decir que en 1991, siendo todavía estudiante, participó en el Premio de Venecia de la Quinta Exhibición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. En 1992 se titula de arquitecto en la Pontificia Universidad Católica. En 1993 estudia Historia y Teoría en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y en la Academia de Bellas Artes de Venecia, y en 1994 establece su propia oficina, Alejandro Aravena Arquitecto. Desde el 2000 hasta el 2005 fue profesor en la Universidad de Harvard, donde fundó Elemental, junto con Andrés Jacobelli y Pablo Alar. Desde el 2009 hasta el 2015 fue miembro del jurado Pritzker. En el 2010 fue nombrado miembro internacional de RIVA, identificado como uno de los 20 nuevos héroes del mundo por la revista Monocle. Es miembro del programa Ciudades de la London School of Economy desde el 2011, del Consejo Regional del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Fundación Swiss Housing desde el 2013, miembro fundador de la Sociedad Chilena Políticas Públicas, líder del Thinking Design Lab para Citra, Fondo Público de Innovación finlandés. Fue una de las 100 personalidades contribuyendo al Río 20 Global Summit en 2012, dio una charla en TED Global Río en 2014, fue nombrado director de la 15ª Exhibición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia en 2016, y ese mismo año obtuvo el premio Pritzker de Arquitectura. De otros reconocimientos, desde muy temprano, el Colegio de Arquitectos de Chile en el año 2000 lo eligió el mejor arquitecto menor de 35 años. Internacionalmente, la Fundación Rolex de Suiza lo nominó entre los 25 arquitectos más promisorios del mundo. También los estudiantes de arquitectura lo eligieron como el mejor arquitecto menor de 45 años. Fue distinguido con la medalla Erich Schelling el 2006, el León de Plata el 2008 en la Bienal de Arquitectura de Venecia y el premio ONI a la Innovación 2009, el premio Marcus Prize el 2010. Es invitado con frecuencia a impartir cursos y dar conferencias en distintos lugares del mundo. Entre otros,
en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, Archilab 2001 en Orleans, el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, el World Bank y el Banco Iberoamericano de Desarrollo en Washington. Alejandro Aravena es autor de numerosas publicaciones, entre ellas es autor de Los Hechos de la Arquitectura, de editorial ARC 1999, y va en una tercera edición del 2007, El lugar de la arquitectura, también de edición ARC del 2002, Material de Arquitectura, edición ARC 2003, coautor de Elemental, Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo. Su trabajo ha sido publicado en más de 50 países. Electa publicó la monografía Alejandro Aravena, Progettare e Construire, en Milán 2007, y Toto publicó Alejandro Aravena, The Force in Architecture, Tokio 2011. Creo que es importante entender cómo nace la invitación a Harvard y de paso a Elemental. Para ello, en 1998 le encargaron la Facultad de Matemáticas de esa universidad, edificio que terminaría siendo finalista de un concurso de arquitectura latinoamericana y que le valdría una invitación para ser profesor visitante en Harvard en el 2000. La invitación era por un semestre, finalmente estuvo 5 años. Su taller en Harvard trataba sobre la política habitacional chilena y el rol que podía jugar la planificación de la ciudad en el combate de la desigualdad. A raíz de ello, en 2001, con Andrés Jacobelli y Pablo Alar, fundaron Elemental S.A., iniciativa internacional creada para innovar y construir conjuntos ejemplares de vivienda de muy bajo costo. Hasta la fecha ha realizado cerca de 3.000 viviendas de este tipo. La iniciativa que tuvo como punto de partida el responder la pregunta fue: si es cierto que la arquitectura chilena es tan buena, ¿por qué la vivienda social es tan mala? A partir de allí se plantea cómo crear vivienda social de calidad y que además gane valor en el tiempo. Es decir, crear un laboratorio de acciones en vez de ideas. Lo más importante fue el concebir una tipología de vivienda social progresiva por un lado y el entender que la ciudad como un atajo hacia la igualdad. Por el otro, bajo el sistema cambia la visión de la vivienda social como un gasto público, convirtiéndola en una solución que genera no solo rentabilidad social, sino que también económica. La implementación de este innovador modelo se puede ver en proyectos como la Quinta Monroy en Iquique y Villa Verde en Constitución, e incluso fue exportado a Monterrey en México. Alejandro nos dice: ser Pritzker es una mezcla de bendición y maldición. Bendición porque uno está expuesto al trabajo de los mejores y te abre las puertas del mundo. Pero es una maldición porque al final del día uno se va a acostar y piensa: ¿cómo puedo yo juzgar esto? Igualar ese nivel. Es envidia y admiración. Su modo de ver la arquitectura es construir pensando y sintetizando el problema y adecuándolo a las distintas realidades. Finalmente, no quiero despedirme sin agradecer al arquitecto Domingo Arancibia, quien hizo posible este encuentro para entrevistar y escuchar a Alejandro Aravena en esta conmemoración de los 170 años de la enseñanza y los 75 años de su fundación de nuestra facultad. No hay duda que está inmerso en las grandes ligas de la arquitectura mundial y ha dado un paso gigante donde ningún otro chileno ha llegado en esta disciplina. Sus obras combinan talento, sensibilidad, visión, compromiso y profesionalismo, generando significativas contribuciones a la humanidad. Disfrutemos de esta sesión de conversación. Gracias. Gracias, decano. Para comenzar la conversación entre Alejandro y Rodrigo, voy a presentar al profesor Rodrigo Chaurille. Rodrigo Chaurille nace en Santiago de Chile en 1971, estudia en la Universidad de Chile, obteniendo el título de arquitecto del año 1994.
Tras graduarse, trabaja en la Oficina de Desarrollo Urbano URBE. En 1998 se traslada a vivir a la ciudad de Barcelona, en donde realiza sus estudios de magíster con el profesor Joseph Ketelaar. Posteriormente, realiza estudios de doctorado en la misma universidad. En 2001, regresa a Santiago para fundar, junto a Beatriz Stager, la oficina Chaurilla Stager Arquitectos. En 2003, es invitado a ser curador de la exposición Chilean Connection en FAD de Barcelona. El año 2005, gana por concurso la cátedra de profesor de taller en la FAO, Universidad de Chile, en donde imparte clases hasta la actualidad. En el ámbito profesional, se ha destacado por desarrollar proyectos de vivienda colectiva en mediana y baja altura, que han sido publicados en diversos medios internacionales. El año 2008, gana el concurso para la ampliación y restauración de la Casa Central de la Universidad de Chile. Desde esa fecha ha desarrollado diversos proyectos de arquitectura pública, como el Museo Ferroviario de Temuco, el cual es seleccionado para la Bienal de Arquitectura de Santiago 2019. El mismo año, el museo gana el primer lugar, Premio Mejor Obra Araucanía del año 2019. Actualmente, su oficina se encuentra desarrollando proyectos como la Biblioteca Pública de Yumbel, el Centro Cultural de Puqueldón, la nueva sede Puerto Montt de la Universidad de los Lagos y la ampliación del Liceo de Hombres de Puerto Montt. Todos los encargos obtenidos mediante licitaciones públicas. Rodrigo Chaurille ha dictado conferencias en Chile, Brasil, Bolivia y España. Ha sido profesor invitado por la UIC de Barcelona el año 2017 y actualmente desarrolla su tesis doctoral en la misma universidad. Así que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Alejandro. Espero que tengan una muy buena conversación. Gracias, Domingo. Bueno, quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, la invitación de conversar con Alejandro. Y bueno, vamos un poco a las preguntas. Yo quisiera decir que, bueno, lo primero que llama la atención es que en un ambiente donde estamos acostumbrados un poco a valorar la arquitectura chilena más bien por arquitecturas remotas, en paisajes bastante lejanos, con ¿no es cierto? Arquitecturas muy bonitas, pero con poco bajo impacto probablemente en la sociedad. Tú resaltaste de alguna manera como un arquitecto que se empezó a preocupar de temas importantes como sociales, digamos, como la desigualdad, como el acceso a la vivienda y la escasez de recursos. Pero antes de pasar, digamos, a toda esta área que tiene que ver con el elemental y con la vivienda social, y como nosotros somos profesionales también de la forma, quisiera como empezar de una manera un poco más por el otro extremo, digamos, del hilo, ¿no? Sabemos que tu oficina también desarrolla numerosos proyectos de arquitectura pública, museos y arquitectura cultural en diversas partes del mundo. Entonces también me interesaría tal vez empezar la conversación sobre qué proyectos están desarrollando ahora. Sabemos que hay un concurso ganado en Qatar, sabemos que hay otros proyectos, pero quisiera que nos contaras un poquito más bien en el otro extremo de la vivienda social, ¿no es cierto? Y cómo esta dicotomía también alimenta o se alimenta una con otra. Bueno, quería partir agradeciendo primero la invitación, las generosas palabras del decano. Es bien importante para mí personalmente y para nosotros como oficina que nos hayan invitado a la celebración de la Universidad de Chile. Creo que la formación de arquitectos en la Universidad de Chile tiene un impacto muy profundo en el país. Tiene una dimensión cívica, tiene una dimensión pública. Y en la medida que para celebrar hubiera algo de lo que nosotros hacemos, que pudiera participar de este diálogo creativo, educativo, bueno, ojalá haya algo de aporte en eso. Así que estoy muy encantado de poder participar del ambiente, de la fuerza que hay, creo, refleja mucho de las fuerzas en juego que tenemos hoy en el país. Así que encantado de poder participar de la conversa. Dice, partiendo por los proyectos que estamos haciendo fuera de Chile. Efectivamente, yo creo que desde muy al comienzo hubo una cierta claridad que no íbamos a
aproximación a la arquitectura a ser especialistas en un ámbito específico. Había una posibilidad de trasvasije de conocimiento desde, por un lado, trabajar en proyectos públicos y en proyectos de vivienda social, donde la escasez de recursos es extrema y por lo tanto uno está obligado a la mayor radicalidad posible, a una síntesis muy profunda, y probablemente el nombre elemental venga de ahí, de cuando algo ya no se puede reducir más, ¿no? Cuando ha llegado a un nivel de eliminación de lo superfluo y lo que no es estrictamente necesario, que en vivienda social no es una opción, es una obligación, sino simplemente no entra en presupuesto y no se construye. Así de brutal, digamos. Pero este entrenamiento en una cierta síntesis, de alguna manera es deseable para proyectos que cuentan con presupuestos donde uno podría eventualmente tener más grados de libertad. Un proyecto elemental o irreductible es siempre deseable y en ese caso forma parte de la disciplina profesional, no está obligado a eso por las circunstancias externas. Hacia el otro, por lo tanto hay un aprendizaje de contestar con lo que es estrictamente necesario y no con más. Ahora, lo estrictamente necesario no es solo aquello que es la función, el presupuesto, o sea, cuando uno dice estrictamente necesario es para una pregunta compleja, como es la de la condición humana, a la cual uno le construye los lugares donde se vive. Y al final se trata de eso, y eso tiene dimensiones muy concretas, muy medibles, muy tangibles, pero también está hecha de dimensiones intangibles que tienen bordes difusos, por lo tanto, un proyecto irreductible incorpora variables medibles y otras inconmensurables, no es solo lo práctico o lo funcional. Este entrenamiento de esencialización, que funciona desde los ámbitos de escasez hacia proyectos que tienen presupuestos mayores, digamos, y no solo es una cuestión de presupuesto, si uno lo lleva a un problema de escasez, hay escasez de recursos y también escasez de tiempo. Yo diría que la otra gran condición en proyectos que nos ha tocado trabajar afuera es la cantidad de tiempo que uno tiene para desarrollar. Pero desde esos proyectos, uno finalmente lo que hace es entrenar las habilidades, el conocimiento, las herramientas o los músculos de diseñador, porque cuando uno entra a ámbitos públicos como el de la vivienda social, si bien tienes que hablar lenguajes que son económicos, legales, técnicos, normativa, al final tú entras como diseñador. Esa es la manera en que uno tiene de contribuir a ese problema. Y eso lo has tenido que entrenar en algún lugar donde puedes tener esas capacidades en la mayor tensión posible. Y eso me parece que es un primer trasvasije que siempre hemos sido muy conscientes de cuidar, que no nos vaya a faltar algo porque se nos estaría quedando algo fuera de la ecuación. Hemos hecho proyectos fuera, claro, hemos hecho proyectos en Estados Unidos, en Suiza, en China, y estamos en este momento empezó la construcción hace un par de meses atrás de un edificio en Lisboa para Energía de Portugal, una empresa eléctrica, pero de energía en general en Lisboa, con un proyecto en Qatar, un proyecto para Sundance, para el edificio del festival de, bueno, no solo el festival de cine, todo Sundance de cine, un proyecto en México, un proyecto para el BID en Buenos Aires. Yo diría lo que tú me hablabas en la conversa interna que teníamos sobre los presupuestos, cuánto eso influía, ¿no? Claro, ¿qué significa, por ejemplo, esta dicotomía de trabajar, por un lado, en Chile, donde los presupuestos son bastante escasos, sin hablar de la vivienda social, estamos hablando de proyectos públicos, Sí. 40, 45 UF el metro cuadrado, o proyecto público con todas las exigencias acústicas, térmicas, etcétera, es poco presupuesto, versus trabajar en Suiza o en países desarrollados. Es un poco también cómo se maneja esa economía de medios, por un lado, Sí. y por otro lado también, tú hablaste como, no solamente de economía en términos como de presupuesto, sino que también en una era donde estamos con problemas serios de sostenibilidad, también economizar aire, economizar energía eléctrica, economizar medios naturales, de alguna manera, también parece ser una de las claves que de alguna forma van conformando un poco la arquitectura de tu oficina. Sí, detenerse un momento sobre esto si pudiera transmitir
Digamos, hay muchos arquitectos chilenos que trabajan fuera y no soy el único que tiene experiencia en eso, digamos, pero al menos en la que nosotros nos ha tocado. Es verdad que hay más presupuesto, UF por metro cuadrado, pero también es todo más caro. Y por otro lado, los estándares de exigencia son mucho mayores. Yo diría que en ese sentido, finalmente, no hay ni un solo proyecto donde te haya sobrado algo, al menos en los que a nosotros nos ha tocado. La gran diferencia, yo diría, es cuánto tiempo le dedicas a asegurarte antes de siquiera haber partido la obra que el proyecto no puede fallar en nada. Yo diría que, y eso no necesariamente me parece como un problema en Chile, me parece que eso es algo bueno, pero también podría ser algo muy malo para un proyecto. En Chile tienes que reaccionar muy rápido, no puedes hacer testeos como, o sea, en otros lugares nos toca construir los mock-ups, que son estos facsímiles de edificio, uno a uno, con todos los materiales, antes de hacer esas pruebas. No hay tiempo, en general no está considerado en los costos de los proyectos hacer eso, pero en Chile todavía hay un cierto margen, si uno lo logra entender como un grado de libertad, de que en la obra hay cosas a las que puedes reaccionar, y creo que uno sigue diseñando hasta que está construyendo. Hay una cantidad de decisiones que es muy difícil de poder tener claridad, y que te puedes haber equivocado, puedes haber creído una cosa en su momento. O sea, parte de las cuestiones más difíciles en la arquitectura es que entre que tiraste la primera raya y el edificio se construye, pasan 4 años. Entonces, tienes que estar de acuerdo contigo mismo de cómo pensabas hace 4 años atrás. Y que si no estás de acuerdo con eso, y la contracara de eso, entonces prepara algo de lo cual sea poco probable que cambies de opinión. O sea, si estás demasiado, si tu objetivo es estar a la moda, la probabilidad de que de ahí, entre que tiraste la raya y lo empezaste a construir, ya haya pasado de moda es alta. Entonces, el tema de la temporalidad, incluso por razones prácticas, me parece algo deseable para la arquitectura. Pero en Chile tú puedes reaccionar en la obra, y eso es algo que es insustituible, es un lujo. En verdad, cuando uno le cuenta a otras personas que va a la obra, están decidiendo ahora sobre el hormigón, o hay algo que no te pareció y dentro del margen presupuestario te encuentras ese grado de libertad, eso es algo absolutamente impensable en otros lugares. Y los proyectos, por lo tanto, de alguna manera tienen el riesgo de quedar un poco congelados. Y entonces nosotros hemos tenido que introducir, por decirlo así, la mano de obra como un acto creativo durante el proceso de construcción, tal que el riesgo de que algo esté tan perfecto antes de partirlo podría terminar en un proyecto muerto. En ese sentido, el proyecto de Novartis, por ejemplo, yo no sé si tienes, Domingo, ahí algunos monos o fotos de Novartis. Bueno, es un proyecto que debe haber tenido unos 3 años de proyecto antes de siquiera empezar a construir, para lo cual te piden tener claridad de todo. Y no siempre uno tiene claridad de todo. Y entonces nuestro grado de escape o vía de salida fue usar un material que son ladrillos reciclados, que son unos ladrillos grises muy bonitos que hay en Shanghái, para los cuales además la mano de obra tenía un oficio, un conocimiento que estaba un poco perdido, porque se hacen muchos edificios de muro cortina mirando hacia el futuro, y esa tradición de alguna manera está desocupada. Y estos ladrillos, al ser de demolición, bueno, son por naturaleza imperfectos, y decidimos nosotros usarlos además. Claro, hay partidos, incluso aquellos que se perdían durante la recuperación del ladrillo, tal que nosotros en algunos momentos usáramos esa textura y ese nivel de error. Nosotros de hecho al cliente le escribíamos que si había este aforismo muy famoso de less is more. Nuestra entrada al proyecto en China y a muchos proyectos, porque la mano de obra que uno tiene es así, es more or less. Este proyecto iba a ser más o menos así. O sea, con esos ladrillos así eran con unas curvaturas o con unos radios que eran más o menos así. Y esa cosa abierta que tiene un sistema constructivo, que tiene la huella de cómo se ejecuta, cómo lo limpian, que tienes que hablar con el tipo que sabe, ese es el que sabe, no es uno el que sabe cómo se pegan los ladrillos. Y la concurrencia de esos conocimientos nos parece que tiene un principio de vitalidad, que es el riesgo de proyectos, en principio, que uno soñaría acá en Chile, ¿no? Es súper interesante eso, porque de alguna manera la excesiva determinación o predeterminación del diseño
que es una exigencia de los mandantes, sobre todo del Estado, cuando tienen una Contraloría detrás y todo, que los presupuestos tienen que calzar, etcétera, van apuntando justamente a cerrar como las ventanas creativas o la experimentación durante el proceso de diseño y durante la obra. Entonces, de alguna manera, la introducción de ciertos como parámetros desconocidos, como una mano de obra imperfecta, como un material de desecho, etcétera, son factores que podrían de alguna manera introducir esa variable de experimentación. Claro, además está el hecho de que muchas de las decisiones del proyecto, cuando tú dices son profesionales de la forma, responden a estas certezas inefables, ¿no? Mira, esto es así, ¿por qué? No te lo puedo explicar, pero lo sé. O sea, mucha de esta, de moverse en certezas parciales o en cuestiones en que la intuición es la que sabe y no es la lógica, es muy difícil de conciliar con esta pata de la arquitectura que es científica, que es técnica, que es secuencial, ¿no? Que es lineal, cuando tiene esta otra dimensión que es intangible. Entonces, es parte de la dificultad, creo, de los proyectos. Ahí, como también pensando un poco en este tipo de proyectos como Novartis y estos proyectos últimos proyectos que has construido o que estás construyendo, el tema como del perímetro, ¿no? Del trabajo siempre del perímetro del edificio y de intentar de alguna manera cambiar el orden, ¿no es cierto?, de los factores en términos de centro y perímetro, ¿no? Y de trabajar de alguna forma con la masa o con elementos que sean capaces de ayudar, ¿no es cierto?, a la conservación de energía. Parecen ser temas que van como marcando un poco el partido general de los proyectos, ¿no? De Anacleto Angelini o Novartis, como te nombraba antes. Sí, yo creo que el origen de eso es probablemente el encuentro con Rafael Iglesias en Argentina. Y Rafael tenía esta idea que a su vez la traía de Méndez Rocha y de un conjunto de arquitectos, en general brasileños como Gucci, pero que también era del grupo de Solano Benítez, o sea, era un grupo que estaba alrededor donde la idea es que la estructura fuera la arquitectura. Y eso era especialmente cierto en el edificio en Rosario Altamira, el de Rafael, donde la estructura es la arquitectura. Y eso creo que tiene un conjunto de razones muy importantes. En primer lugar, la durabilidad. O sea, la distancia que hay entre que uno para la estructura de un edificio, que es la que finalmente va a perdurar en el tiempo y va a aguantar en la escala de los siglos, por decirlo de alguna manera, y la manera en que se presentan finalmente al usuario y a la ciudad, es una distancia muy grande. El Angelini, por ejemplo, y que era el caso de Rafael, y es el caso de la arquitectura de Méndez Rocha, que apunta a perpetuarse por una escala de tiempo en ese orden de los siglos, es que la estructura es como se va a ver el edificio cuando esté terminado. Lo que te queda después para habitarlo es más bien poco. En un país sísmico como Chile, que la estructura sea la arquitectura parece doblemente significativo. Tiene otra condición, creo, en países como los nuestros, y que es la mantención o el autocuidado, ¿no? En la medida que el tiempo te juega a favor y no en contra. Un edificio, a partir de que se construye, puede empezar una curva de declinación cuando lo construyes con producto, o una curva de que el tiempo te juegue como un aliado, y en la estructura eso pasa. El hormigón, de hecho, sigue endureciendo por una cantidad de años después. Por lo tanto, que la estructura de alguna manera acumule tiempo y se cuide a sí misma, no hay que mantenerla, no hay que limpiarla, como si fuera, y por eso que la preferencia por el hormigón, que entre otras cosas, si bien tiene un alto consumo energético, lo gastas una pura vez, y luego la cantidad de energía contenida es la que uno querría, por lo tanto, que durara mucho. Pero tú ahí mencionaste el tema de los terremotos, que sin duda marca de alguna forma, ¿no es cierto? Por un lado, la historia telúrica de Chile hace que nuestro patrimonio arquitectónico sea más bien pobre, comparado con vecinos, ¿no es cierto?, como Argentina, donde todo lo que se ha hecho en los últimos 2 siglos se mantiene. Pero por otro lado también representa una oportunidad, ¿no es cierto? Y el uso del hormigón casi obligado, ¿no es cierto?, como para, de alguna manera, como querer representar o mantenerse en pie. Sin duda que también puede ser de alguna manera una especie como de prerrogativa
arquitectura chilena, ¿no? O sea, como búsqueda de alguna forma de contrarrestar el terremoto, aunque estemos construyendo en Suiza o tocando, ¿no es cierto?, o dislocando el lugar. Otro tema interesante también, bueno, no solamente los terremotos, sino que también los maremotos. Nosotros somos campeones mundiales en inundaciones, maremotos, etc. Pero antes de pasar al maremoto, ¿podemos darle todavía un momento a esto de la estructura y la sustentabilidad? Porque no te la contesté y es una pregunta que había hecho algo de mitad de camino. Sí. Cuando uno desplaza la estructura al perímetro, Domingo, si quería apretar el botón naranjo del aire para que se están metiendo en el audio. En un clima como el de Santiago, evitar el efecto invernadero es fundamental. En países como los nuestros y en los procesos de urbanización del planeta que va a ocurrir entre los trópicos, la sustentabilidad que de alguna manera apareció en los países en desarrollo, en Escandinavia, está asociado a pérdidas de energía. Hay que evitar que la energía que necesitaste para calefaccionar un lugar se te vaya, ¿no? Es desde adentro hacia afuera y hay que ponerle una barrera. Pero en países como los nuestros, lo que hay que evitar son ganancias indeseadas de energía. Y el efecto invernadero en el muro cortina es una cuestión con la que se construye el grueso, sobre todo de oficinas, porque la modernidad, y así como está la sensibilidad o el gusto, no sé qué, va para allá. Pero eso gasta 120 kilowatts por metro cuadrado al año en aire acondicionado. Y basta con que uno evite la radiación directa sobre el vidrio y ponga la masa en el perímetro, como siempre se hizo. Si eso no es una cuestión, o sea, toda la arquitectura históricamente puso la masa en el perímetro, porque no tenía tecnológicamente otra posibilidad de hacerlo, pero la consecuencia es que apenas se evita el efecto invernadero, y en el caso del Centro de Innovación, bajas a 40 kilowatts metro cuadrado año en aire acondicionado solo por evitar la radiación directa. Este tema de la sustentabilidad, entendido como evitar ganancias indeseadas y no pérdidas indeseadas, es un cambio que no siempre se nota. Yo me acuerdo de leer una editorial de Fernanda Galeano en Arquitectura Viva, donde decía que esa noción como de eficiencia o de alta tecnología nace en el momento de la crisis energética del petróleo, donde lo que había que evitar era tener muchos kilos en una estructura. Por eso que todo el high-tech, o Foster, o Piano, y le preguntan a Foster cuánto pesa su edificio, y es porque mover materia era muy costoso para esa noción de sustentabilidad, o digamos asociada a una crisis energética de petróleo. Esa noción cambia cuando tú tienes que evitar que se te vaya el calor o que por medio de ganar el calor hagas inhabitables los lugares. Y la masa térmica de alguna manera volvió, pero no ha todavía, creo, cerrado ese ciclo con lo que se espera que hagan los edificios. Entonces, a mí me parecía que fue muy lúcida la editorial de Fernández Galeano de entender esta noción de alta tecnología como masa y no como peso. Claro, parece ser que en el fondo, en el paso, ¿no es cierto?, de la arquitectura del siglo XIX a la arquitectura moderna, la masa de los edificios y la masa que sustenta la estructura que estaba antiguamente en el perímetro pasa a la estructura central, y esa como tentación de liberar el perímetro, de abrirse y de apertura, hoy día no está pasando la cuenta en términos como de gasto energético, porque hoy día somos más conscientes de eso. Y también de habitabilidad, porque si tú piensas, es cuestión de ver cualquiera de esos edificios de muro cortina que vemos desde aquí allá afuera, como no puedes usar la radiación directa sobre los espacios de trabajo tan grandes, por dentro de este deseo de transparencia, supongo que la planta libre importa, y haber conquistado grandes luces por medio de la estructura que permite liberar las plantas y que resistan bien el tiempo. Una de las gracias de la planta libre es que tú puedes internamente cambiar muchas veces el uso, porque cambia la cultura, cambia todo, sin tener que demoler, por lo tanto no gastas dos veces la energía. Pero este deseo de flexibilidad o transparencia, cuando tienes el vidrio afuera, es cuestión de ver, todos con cortinas por adentro porque no puedes usarlo. Entonces no es solo energía mal gastada, es una transparencia usada indiscriminadamente que termina siendo contraproducente, no termina sirviendo para la razón siquiera por la que hay un edificio de oficina, en este caso, que es poder trabajar bien. Claro. Ahí también, y volviendo un poco atrás a este tema como de
de la tecnología aplicada a la construcción para poder determinar mejor los presupuestos y para poder, en fondo, básicamente tener todo previsto, como que va dejando de lado, ¿no es cierto?, la tradición. Y en eso en Chile tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que se han ido quedando atrás, como la albañilería o como el trabajo de la madera. ¿Cuál es el rol un poquito de recuperar un poco esas tradiciones constructivas? Algo dijiste ahí en el tema como de los ladrillos usados, los ladrillos aprovechados, pero me parece también que es un tema interesante entender cómo también uno va recuperando la cultura arquitectónica, la cultura constructiva de un país, ¿no es cierto? Y lo va renovando y lo va de alguna manera poniendo como sobre la mesa. De alguna manera me toca participar en algunos foros o fundaciones donde el tema de la sustentabilidad es central, y esta idea de que la sustentabilidad no es otra cosa que el uso riguroso del sentido común. Yo creo que hay bastante de eso. O sea, en un clima semidesértico como el de Santiago, evita que el sol le llegue directo al vidrio. Te ahorras, dicen, un 300% de mejora con algo que en verdad es solo razonable. Y en estas tradiciones como la albañilería reforzada o la construcción de madera, hay conocimiento acumulado que me parece que es muy importante que juegue a favor de la arquitectura, y en ese sentido la noción de valor desacoplada del costo de las cosas, creo que una de los atributos del diseño, ¿no? Que con cosas que en sí mismas no tienen que ser necesariamente caras, puedas generar algo valioso. Eso sin nombrar, además del hecho de que eso es un tipo de conocimiento bastante democráticamente distribuido. O sea, en vez de tener que tener trabajadores súper especializados, tú puedes usar a una gran cantidad de gente que sabe hacer eso. Entonces, la construcción, la arquitectura, que es una parte del motor económico, termina usando más democráticamente una parte importante que es la mano de obra, y en vez bueno, esto al final, más que una cuestión ideológica, depende de la pregunta. Porque dependiendo de lo que están preguntando, hay cosas que tienen más sentido hacer de una manera o de otra. Y en ese sentido, hay veces donde una cierta ineficiencia constructiva puede ser una eficiencia social. Porque hay mucha gente que participa de un proceso constructivo. O, en la medida que sabes que va a tener que ser completado, aunque tú no lo quieras, de hecho va a ocurrir que van a haber adiciones o modificaciones, bueno, ojalá que eso pase con un conocimiento más ubicuamente disponible y que no con un conocimiento específico. En todo caso, solo para cerrar lo del terremoto, que me parecía importante, yo creo que efectivamente eso es un valor en Chile, y que creo que es importante que tomemos conciencia. A nosotros nos demoramos harto en entender cuáles son de esas cosas que, al haber estudiado en Chile, cuando luego sales al mundo, te transformas casi por defecto en una autoridad. Y de las pocas que hay, es el terremoto. O sea, cuando vas a México o vas a Italia, en que terremotos con grado 5 o grado 6, hay desastres gigantescos. Y en Chile tú sabes y puedes hablar en primera persona de cómo puedes resistir 8,8. Hay ahí un nivel de credibilidad, de conocimiento que creo que deberíamos tener más internalizados. Solo cuando uno describe con clientes, por ejemplo, que te dicen, no, esta también es zona sísmica, y le pides la calificación, y te das cuenta de qué calificación es, te dices, oye, sismo no es esto, sismo es otra cosa. Que uno piense los edificios horizontalmente y no verticalmente. La gravedad es despreciable. O sea, eso de mirar un plano estructural, ¿no?, el plano de los ingenieros, y uno lo mira, da vuelta al plano y lo mira como si la gravedad fuera horizontal. Solo ese hecho, todas las veces que nos toca mirar un proyecto afuera y hace el giro del plano 90 grados, dice, ¿y qué están haciendo estos tipos? Eso no te das ni cuenta que lo tienes integrado en tu ADN. Ahora, además de ese tipo de conocimiento, que me parece que es bueno que lo sepamos, porque eres una especie de, así como llaman a los finlandeses como consultores o a los alemanes como consultores para no sé qué cosa, bueno, esto es uno de esos campos donde en Chile uno podría, con conocimiento de causa, exportar ese conocimiento. Pero hay una cuestión más abstracta, si se quiere, y que es que los terremotos te enseñan que todo aquello que es superfluo se te va a caer. ¿Por qué no someter a un proyecto, a una especie de terremoto proyectual, en que le saques lo innecesario,
el caché, la gambeta, o sea, toda esa cuestión que en verdad, primero no va a aguantar el tiempo, no va a aguantar el sismo, y que el proyecto pueda tener valor sin depender de esas cuestiones más bien decorativas, que lo más probable es que además van a pasar de moda y de nuevo son energía innecesaria usada en un edificio. O sea, yo creo que someter a los proyectos a un terremoto mental es otra de esas cosas que de alguna manera tiene, diría yo, la arquitectura chilena en general. Esa austeridad no es solo, creo, una cuestión de escasez de recursos. Hay una especie de economía de medio. Si puedo lograr este objetivo con menos movida, ¿para qué voy a hacer más movida? Hay un principio de síntesis, me parece, que es común a la mejor arquitectura chilena. Me parece que eso marca una clave, y tú en un momento de la conversación también hablaste como de una cierta democracia o democratización de la tradición constructiva o de los materiales, y ahí yo quiero llevarte un poco también al territorio bueno, de la actualidad, qué está pasando hoy día en Chile, ¿no? En Chile tenemos un proceso constituyente, tenemos la posibilidad de mirar hacia adelante cómo queremos que se vuelva como a constituir nuestro país. Hay todos sabemos, ¿no es cierto?, que estamos en un país con unas desigualdades enormes, ¿no es cierto?, y ustedes han sido con Elemental, ¿no es cierto?, de alguna forma un motorcito de ir pensando en estos temas y entregando, ¿no es cierto?, ciertas respuestas, que a veces han tenido críticas, ¿no es cierto?, que también las vamos a comentar, pero quisiera preguntarte un poquito, o sea, ¿cómo ves tú, antes de meterse como en el tema de la vivienda propiamente tal, estas enormes desigualdades que vivimos en nuestras ciudades? Como Santiago tenemos comunas, alguien planteaba, el otro día leía, que por qué en Vitacura, Lo Barnechea, ¿no es cierto?, no se transformaban en un país aparte, si ya teníamos un PIB tan diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacemos un país diferente? Nos comunicamos con el otro país, con el otro Chile, pero somos otro país. Entonces, estas desigualdades brutales, ¿cómo impactan de alguna manera en el pensamiento de lo que ustedes están haciendo? Bueno, efectivamente la ciudad, que es el campo en el que a nosotros naturalmente podemos observar, y probablemente hay arquitectos con más talento para otras cosas, para, por ejemplo, un Excel o ver cuadros, no sé qué, a nosotros observar la realidad es finalmente la manera, casi no con los ojos, sino con la piel, de cómo uno mide la temperatura. La intuición creo que es un órgano de percepción de la ciudad. Y lo que se percibe ahí, evidentemente, es esta experiencia concreta y no abstracta. No es un indicador que puedes discutir, en muy concreta, de lugares totalmente carentes de oportunidades, a los cuales la gente vino, siquiera a la ciudad, buscando esas oportunidades, y cuando llegas quedas segregado de esas oportunidades, y por lo tanto, en tu experiencia diaria, tienes que ir desde ahí, donde no hay ni una otra cosa que no sea una casa para dormir, a esos lugares donde hay algo que hacer. Ese algo que hacer, estudiar, trabajar, atenderse en un centro de salud, o incluso distraerse, pasar en un buen parque. O sea, nada de eso está en ese lugar donde vive la mayoría. Y yo creo, nosotros siempre suponíamos que era algo así como un tercio, dos tercios, o tres cuartos, un cuarto. Bueno, yo creo que era peor, y de alguna manera el apruebo y el rechazo refleja el porcentaje de esa ciudad. 80-20. 29-21, claro. De todas maneras, ahí yo creo que se sincera esos estándares de ciudades de segundo y tercer mundo que son carentes de oportunidad. Al mismo tiempo, cuando uno habla de desigualdad o de inequidad, para ser más preciso, para corregir inequidades, casi lo único que escucha hablar viene del ámbito de la economía, y es redistribución del ingreso. Al menos en el contexto en el que vivimos, eso parece ser de las únicas. Hay un acuerdo en que eso tendría que ocurrir, eso pasa vía educación. Pero como pasa vía educación, toma demasiado tiempo. Y uno podría, y eso me parece que de nuevo es otra de las privilegios o oportunidades que tenemos los arquitectos, que en el campo en que nos desenvolvemos hay una oportunidad de mejorar calidad de vida sin tener que depender o esperar enteramente a que haya una redistribución del ingreso, porque con proyectos de espacio público, de transporte público, de vivienda o de infraestructura pueden mejorar calidad de vida en plazos relativamente cortos. Y es cuestión de identificar esos proyectos para poder hacer esos saltos en calidad, aun cuando las condiciones en que por mientras sigue viviendo sean igual de injustas como han sido hasta ahora.
Vamos a tener que corregir las reglas del juego y yo creo que ese es el mandato que todos teníamos identificado, pero en el intertanto, de la misma manera que no podemos esperar solamente que haya redistribución del ingreso, en la ciudad tenemos esta especie de atajo hacia la equidad, en que un buen sistema de transporte en la misma casa de subsidio que te tocó en algún lugar en la periferia, probablemente con el mismo sueldo que sigues ganando hasta ahora, ese par de horas al día lo pases bien, sentado, calefaccionado en invierno, con aire acondicionado en verano. O sea, ¿cuesta plata? Por supuesto que cuesta plata, pero es mucho más barato y es mucho más rápido que lo que nos vamos a demorar en corregir esa ciudad inequitativa que ya construimos. Lo mismo con los parques. Si en algún lugar tiene sentido que tuviéramos los mejores parques, en esos lugares donde los estándares de metro cuadrado de área verde buena y que no cuenten los bandejones de las calles como área verde, uno tendría que medir un parque por llamas al que sea capaz de pegarle un chute a una pelota lo más fuerte posible y que después de haberlo hecho esa pelota no se haya ido para afuera. Creo que hay que medir los espacios públicos con esos estándares, con sombra, con posibilidad de tener una especie de pequeña vacación todos los días para enormes cantidades de gente que no puede darse el lujo de tomar vacaciones. Ese es el estándar de espacio público que si uno mira ciudades que son incluso más violentas o más inequitativas como Río, tienen una experiencia igualadora todos los días, porque para ir a la playa no necesitas ninguna otra cosa. Hay un espacio democrático que es democrático, naturaleza. y que las ciudades en ese sentido se miden por lo que se puede hacer gratis. Yo creo que eso estamos bastante de acuerdo todos, pero ¿cómo se logra en un país donde, por ejemplo, hay una municipalidad, ¿no es cierto?, como Cerro Navia, que debe tener un presupuesto de 200 millones, y municipalidades que tienen presupuestos de 5.000 millones? O sea, ¿cómo se logra de alguna manera equipar estas comunas que son pobres, que parecen estar destinadas a ser pobres porque tienen un sistema de administración desigual? Entonces, es complejo también cómo implementar el equipamiento urbano en comunas pobres. Sí, y si solo fuera un problema de plata, yo estaría menos preocupado. Lamentablemente, podríamos tener toda la plata y tenemos un problema estructural de cómo, sobre todo, funciona el invento que nos hemos hecho para corregir asimetrías en el acceso a las oportunidades, que es el Estado. La manera en que medimos la inversión pública tiende a ser sectorial, a reducir el problema. De hecho, cuando haces cualquier proyecto, tú tienes que escoger cuál es el sectorialista que te lo va a ver. Y en ciudad los proyectos no son sectoriales, son transversales, tocan muchas dimensiones a la vez. Esto de tocar muchas dimensiones, pues, tendría que, antes de la plata, en cómo se hace la evaluación social de un proyecto, tendría que poder medir, por ejemplo, si un corredor de transporte que hoy solo mide si entre A y B mejoraste el tiempo de traslado, además conecta zonas de la ciudad que están desconectadas. Al mejorar conectividad, bueno, puede sacar condiciones de aislamiento y de violencia o de peligrosidad, que es cuando no puedes fluir libremente, que puedas mejorar la tasa o reducir la tasa de accidentes, por ejemplo, que hay un conjunto de atributos que no están medidos porque hay una única variable para un proyecto de transporte. Y si analizas cada uno de los proyectos que están en el sistema público, ese análisis sectorial, aun cuando tuvieras toda la plata del mundo, haría proyectos parciales. Vamos a tener que parte de las reglas del juego que inventar, no solo como corregir los mecanismos en que se mide y se pueda comparar la inversión pública, tal de complejizar la pregunta, porque eso no es la respuesta insuficiente, es una consecuencia de una pregunta mal formulada, de una pregunta a la que le faltan dimensiones. Y yo creo que en eso tendríamos que trabajar. Una vez que trabajas en eso, distribuir la plata, y no es mi ámbito, hay una cantidad de gente que sabe cómo mover bien la plata y habrá que contratar ese conocimiento para distribuirlo de manera equitativa. Pero si llamáramos a esos expertos que pudieran hacerlo y no hubieran mejorado el mecanismo que entiende que la ciudad es una cuestión compleja y no sectorial, podríamos quedarnos donde mismo. Y solo para cerrar el punto, porque me parece una cuestión importante lo del partista mencionando el proceso constituyente. Hablaba al principio de que al final lo que uno como arquitecto hace son darle forma a los lugares donde la gente vive. No es más complicado que eso y tampoco es más difícil que eso. Dar forma a los lugares donde la gente vive. Si haces doble clic en esta frase aparentemente inofensiva,
la forma es informada por fuerzas de muy distinta naturaleza. Están las fuerzas estéticas en las que a todos nos entrenaron, las del arte, ¿no? Pero están las económicas, están las fuerzas de gravedad, están las legales, están las ambientales, están las sociales. Por lo tanto, lo que informa la forma de un proyecto tiene un espesor que ya no es tan obvio que uno hace una forma nomás. Lugares, el espectro de cosas, es inevitable que un lugar tenga forma, y va desde la forma de un edificio, de una casa o de una vivienda, de un parque, pero hasta la vereda y la cuneta. O sea, todo finalmente tiene que tener forma, y con esa forma tú puedes mejorar o puedes arruinar esa calidad de vida de la gente. Y por último, la vida, sí, son las necesidades básicas, pero también hay un conjunto de dimensiones intangibles. Yo creo que lo que... Me acuerdo, yo vi poco de la propaganda antes de apruebo o rechazo, pero me acuerdo de haber visto una en la franja del rechazo que decía: los del apruebo no tienen una razón para cambiar la Constitución, solo tienen una emoción. Y se usaba la palabra emoción como, viste, si esta cuestión en el fondo no importa. Y en verdad yo creo que lo que prueba que la vida no está hecha solo de las necesidades, solo de lógica, solo de razón, sino que está hecha de dimensiones emocionales, de cuestiones simbólicas, yo creo es la prueba de que podríamos llegar exactamente a donde mismo, pero al haber hecho un proceso distinto, donde la gente sienta que formó parte. Esa dimensión incluso simbólica es del tipo de cuestiones que hace que la vida sea vida y no simplemente signos vitales. Y yo creo que aparte de lo que la arquitectura tiene como posibilidad de proponer y trabajar, es saber que sistemáticamente está sometida a estas fuerzas tangibles e intangibles de un determinado problema. Ahí también, bueno, tocaste el tema del espacio público, de la infraestructura, pero me gustaría como entrar ya de lleno en el tema de la vivienda. Tú hablaste de las emociones, ¿no es cierto? Y de que la gente, más que sobrevivir o de alguna manera como pasar la vida, tenga una vida, ¿no es cierto? Tenga una vida. Y parte importante de esa vida, como el crisol de esa vida, de alguna manera, es la vivienda. Entonces, todas estas inequidades que vemos en el espacio público, entre comunas, parques, estándares de metros cuadrados de áreas verdes, si hay un lugar donde se hacen dramáticas, es la vivienda, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu oficina, ¿no es cierto?, ha tomado como de alguna manera las riendas de tener un do tank, ¿no es cierto?, una acción sobre el problema desde la arquitectura. Y en ese entusiasmo, ¿no es cierto?, de poder resolver problemas que son multisistémicos, pero resolverlos también desde la arquitectura, se plantea, ¿no es cierto?, esta idea de no limitar de alguna forma la vivienda inicial a un metraje, o condenarla a un metraje mínimo porque el presupuesto es limitado, sino que incorporar cosas que tampoco son nuevas, digamos, como la incrementalidad o la vivienda progresiva, ¿no es cierto?, pero dentro de un chasis, por así decirlo, mayor. Entonces, un poco también hago voz de otras, de gente que de alguna forma como que hace una crítica específica a los proyectos de la media vivienda, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría como entrar en esa pregunta como al Cayo. Se dice, ¿no es cierto?, que construir media vivienda de alguna forma es como, podría ser como condenar o aceptar el hecho de que los recursos son insuficientes y de alguna manera renunciar a esta pelea o a esta lucha, ¿no es cierto?, por mayores recursos. Entonces, me gustaría un poco que explicaras esta idea de la media vivienda, no sé si lo digo bien o mal, pero ¿cuál fue la conceptualización y cuál es el argumento para de alguna manera plantear esta idea incremental de vivienda, ¿no? Bueno, yo en ese sentido lo hemos explicado muchas veces, por alguna razón sigue siendo o no entendía antes que eso. Tú dijiste, quisimos tomar las riendas de la vivienda. Nosotros no hemos tomado las riendas de nada, en verdad. Hay mucha gente que ha pensado el tema de vivienda, particularmente en la Chile, el INVI, lo conozco desde el principio, estudiábamos nosotros en la Católica el curso de vivienda que había, uno, era probablemente con todo el material que la Chile tenía en varios talleres, por lo tanto aquí de vivienda no hay nada. Es más bien al revés, ¿sí?
en este campo o en este problema, y para ponerlo en este desafío, que es gigantesco, con miles de unidades al año, ¿cómo no va a poder uno tratar de meterse en algún flanco que otro no haya cubierto? Eso no es más que eso. ¿Cómo uno, por medio de saber que lo que uno puede hacer es ordenar la información en clave de propuesta y no de diagnóstico? O sea, yo diría que en el núcleo de lo que nosotros estudiamos como arquitectos está que la información que te tienes que tragar para cualquier proyecto, no solo para el de vivienda social, naturalmente tu entrenamiento por defecto es ordenarla en clave de propuesta, porque tienes el problema de papel en blanco al frente. Tienes que hacer el análisis, tienes que hacer reflexiones y tienes que diagnosticar, pero en el núcleo está proponer. Y en ese sentido, lo único que tratábamos de hacer nosotros es, con este campo, además del que sabíamos bastante poco, especialmente yo, cómo poder eventualmente hacer una propuesta usando la ignorancia como un atributo, porque en la ignorancia podrías, en ambientes muy cargados, hacer esas preguntas tontas que cuando sabes demasiado te paralizan. Nos pasa a todos. Entonces, eso es lo primero, de rienda nada, porque es un problema tan grande que difícilmente podría tener un jinete. Aquí va a haber que poder entrarle por muchos flancos. Dicho eso, en el caso de la vivienda, y que hemos tratado, creo, de explicarlo muchas veces, y o no se entiende, o hay mucha gente que además yo creo no quiere entenderlo por distintos tipos de conveniencia, y que bueno tener la oportunidad de una vez más pasar sobre distinguir qué es lo que es un hecho de qué es lo que es una proposición. Y dado que nosotros entramos al problema de la vivienda desde afuera, mirándolo desde afuera, y creo que no voy a cansarme nunca de darle suficiente crédito a Andrés Jacobelli, que por ser ingeniero, que viene de un mundo desde fuera de la arquitectura, mira con un lente que no es obvio de cómo, al menos como yo como arquitecto miraba. La manera de entender las restricciones del problema, de entender cuáles eran las condiciones de borde, cuál era la ecuación que había que resolver, era algo que a él se daba naturalmente. Lo que se le daba menos naturalmente es que cuando ponía esta ecuación con todos estos pelos, esta sopa con todos estos pelos, a uno naturalmente le pasa y dice, bueno, ¿y qué pasaría si y arroja sobre el papel una propuesta? ¿Puede no funcionar la primera? Por supuesto que, y ese es el riesgo de hacer proyectos, que es un salto al vacío. Por mucho que tú hayas estudiado todas las variables, finalmente es un salto al vacío. Y si te equivocas, iteras. Y lo iterarás tal cantidad de veces que llega un momento en que puedes sintetizar todas esas variables y dar una propuesta. Entonces, lo primero era tragarse cuáles eran las condiciones del problema. Un gran grupo de condiciones era la política habitacional y sigue siendo la política habitacional. Y en esa política habitacional hay una cantidad de recursos disponibles dentro de las reglas del juego. Cuando nosotros partimos trabajando, el presupuesto del Ministerio de Vivienda el año 2001 era de 500 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Vivienda hoy en día es de 2 billones de dólares. Se ha multiplicado por 4 en unos 15 años. Y con un presupuesto multiplicado 4 veces, todavía no somos capaces de entregar el tamaño de vivienda, la cantidad de viviendas y en el tiempo que se necesitan, multiplicando por 4. Eso significa, y eso fue una presentación que hice tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hace poco, en este momento de Chile, creo, especial, en que estamos queriendo todos poder informarnos para poder tomar decisiones con contenido y con estándar para esas reglas del juego que nos va a tocar discutir en adelante. En esa presentación yo lo describía como la triple brecha. Tenemos una brecha de tamaño, tenemos una brecha de cantidad de unidades y tenemos una brecha de tiempo. Si nosotros no fuéramos a aquellos ejemplos que a todos nos gustaría hacer y que la evidencia muestra que la gente termina viviendo bien, se necesitan hacer viviendas de entre 80 o 90 metros cuadrados. Para la demografía de Chile necesitamos construir del orden de 90.000 unidades al año. Y para evitar, entre otras cosas, el hacinamiento o las tomas de terreno, necesitamos que la lista de espera para acceso a la vivienda corra lo suficientemente rápido y sea todavía más deseable quedarse dentro del sistema que saltarse el sistema y bypassárselo por fuera, porque una vez que entra la informalidad, ahí sí que estamos en un problema. Este triángulo de 90.000, 80 o 90 y 2 o 3 años de espera es un triángulo que cuando uno quiere tratar de mejorarlo, tiene que ser equilibrado. Nosotros en este momento, ese triángulo de la triple brecha,
está como un 30% abajo de aquello que se necesita. Podemos construir con esos presupuestos multiplicados por 4, entre 40 y 50 metros cuadrados en vez de 80 y 90, estamos pudiendo construir 60.000 unidades de vivienda al año, no 90.000, y estamos demorándonos una década, o sea, a la cantidad de casos de familias que tienen que esperar 10 años para acceder a su vivienda, y que entonces empieza a calcular, claro, yo tengo una restricción para que si me tomo un terreno no me va a tocar un subsidio, pero si me voy a demorar 10 años, de repente me conviene tomarme el terreno. Ese cálculo es muy riesgoso, que no, por lo tanto el tema de cantidad de vivienda, que uno tiende a mirar como, ya, pero esto están haciendo el Estado o el mercado, está construyendo viviendas al bulto por cantidad. Bueno, la cantidad importa mucho, porque lo que busca finalmente es evitar informalidad. Y la informalidad sí que es un problema social serio. Si nosotros tenemos de este triángulo de 60.000, 40 o 50 metros y 10 años y queremos mejorarlo a aquello que sería deseable y solo mejoramos uno de las aristas, digamos, bueno, vamos a hacer no 60.000, vamos a hacer 90.000. Con el sistema de reglas actual, de alguna parte hay que sacar la plata para construir 50% más de la vivienda que estamos haciendo. Y eso se hace o que esperan más las personas o que los tamaños son todavía más chicos. Si tú quieres mejorar el tamaño de la vivienda, y esto es, voy a hacer ahora un paréntesis de este otro grupo de restricciones. Cuando tú vas a la calle y miras cómo se comporta la realidad, viviendas en del orden de esas miles de unidades al año entregadas en estos tamaños de 40 o 50, todas han crecido, aunque no estaba considerado en el diseño, ese estándar de 80 o 90. Por lo tanto, el proceso de pasar del estándar de vivienda social inicial a ese donde se estabilizan los procesos de crecimiento ocurre de hecho. Aunque tú no lo quieras, crecen. Por lo tanto, si uno quisiera levantar el triángulo por el lado del tamaño, para pagar más metros cuadrados, de nuevo te queda, o hago todavía menos unidades al año y mi lista de espera que aumenta todavía más. Por lo tanto, tenemos dos estrategias. O nos sentamos a esperar que mejoren de alguna manera, que no va a estar en mi ámbito, probablemente va a tener que estar en el ámbito de la política o en el ámbito de la economía, a que esa cantidad de recursos exista hasta que uno pueda construir, salvar esa triple brecha que tenemos, y que probablemente hay que hacerlo. O sea, es del tipo de discusiones que en este momento tenemos en Chile. Al menos discutamos primero a qué tendríamos que aspirar y después veamos cuál es la brecha que hay entre aquello que sería deseable y aquello que de hecho podemos hacer. Probablemente vamos a tener que sincerar que van a haber ahí todavía esa brecha, y a nosotros se nos ha ocurrido una manera para poder salvar esa brecha. No es la única, efectivamente se ha inventado antes, no es un patrimonio ni una innovación específica, que es cuando no tienes plata ni tiempo para hacer todo ahora, responde con un sistema abierto que en el tiempo pueda llegar a eso que es deseable desde un inicio que es el que no alcanza. Y esta escasez en la que uno ha trabajado, la incrementalidad para poder llegar, o lo progresivo, o lo evolutivo para poder llegar de lo que de hecho hoy tenemos a lo que sería deseable, es la que al menos a nosotros se nos ocurrió. Dice, la crítica y no sé qué, por supuesto que hay cuestiones que se pueden mejorar, pero el problema que tenemos allá afuera es tan grande. Nosotros no somos ni los que tenemos el monopolio de si nosotros hiciéramos las 60.000 al año, te creo que nosotros tendríamos que estar preocupados de toda la crítica. Hacemos un par de miles de casas teniendo una maquinaria lo más afinada posible. Hemos aprendido de los proyectos y nos permite cada vez equivocarnos menos. Aún así, en los concursos públicos pasamos raspando porque esos estándares que nos hemos fijado internamente no están exigidos en la política pública. Y eso, en cambio, a nosotros sí nos parece que tenemos un deber ético de poner unos estándares que, aunque la política pública no los pida, sabemos que son los que de hecho van a hacer que esa familia viva bien, o entre otras cosas, que esa vivienda aumente de valor en el tiempo. Por lo tanto, por aceptar las reglas del juego, y que supongo que es al tipo de crítica que te está refiriendo, entonces eres facho, eres neoliberal, desde solo hecho que tú aceptas las reglas del juego del sistema público, eres cómplice del sistema. Bueno,
A mí me parece que la vía de la pataleta no es al menos la que a nosotros nos acomoda. A nosotros nos parece que aceptar las restricciones es una manera posible que requiere calidad profesional, que requiere dedicación y tiempo, para el cual creemos haberle encontrado una fisura o una beta posible. Pero de nuevo, no es que uno proponga, dado que no alcanza la plata, hoy hagamos la mitad de una casa. Eso, por no sé cuánto vez, los hechos demuestran que lo que tú puedes construir en el mejor de los casos es más o menos la mitad de lo que sería deseable. Eso es lo que de hecho se puede hacer, 40 o 50 metros. Y como el mercado la interpreta, al no querer sincerar esa escasez, esto es una casa chica. De hecho, tiene la misma forma de la casa de clase media, pero está jibarizada. Es más chica, el terreno es más chico, pero la misma casa de clase media, más chica. Y como de hecho las familias no pueden vivir ahí, la hacen crecer. De repente podría ir mostrando, Domingo, una cantidad de fotos casuales, así que hay de la brecha que hay entre lo que uno entrega, creo que pueden estar antes que esa. Bueno, eso es alto auspicio, por ejemplo, vamos a hablar del tema de localización después. Eso es lo que de hecho ocurre. Entregas una casa de ese tamaño, no te alcanza para ese estándar que sería deseable y crece en un espacio que no tiene el tamaño, dormitorios que van a tener 1,5 metros, sin muros de cortafuego contra el vecino, creando conflicto entre vecinos, o sea, creas hacinamiento finalmente porque no entendiste que ese era un hecho que iba a ocurrir. Por lo tanto, en vez de mirar los 40 o 50 metros que de hecho se pueden construir como una casa chica y que después vea a la gente cómo lo hace, porque lo va a hacer igual, lo único que dijimos nosotros, pero no nos hemos fijado, que esos 40 o 50 coincide que es la mitad de esa casa que sería deseable, y lo único que hicimos nosotros fue establecer un set de prioridades de aquello que es más difícil que una familia haga por cuenta propia, porque esa es casi la definición de una política pública, y aquello que más afecta el bien común, porque un conjunto de acciones individuales, por bien intencionadas que sean, no cuidan el bien común. Y en ese listado de cosas que difícilmente salen por cuenta propia, está la estructura para el estado final, no solo para los 40 iniciales, para los 80 finales. Eso cuesta plata, es más caro que hacer estructura para 40. Sí. ¿Qué dejamos de hacer para poder hacer eso? Que es muy difícil de conseguir. Ustedes tienen razón que teníamos que haber partido por la otra pregunta porque me voy a alargar en esta porque hay muchas. Tengo más preguntas. Hay muchas anécdotas y una de esas, el año 2007, nosotros estábamos inaugurando un conjunto en Los Espejos. Y lo fue a inaugurar la presidenta Bachelet, era de los primeros que hacíamos en Santiago, ya habíamos construido antes en regiones. Y en el recorrido inicial, antes de la inauguración, la dirigente, la Joana Vera, en esa época, en el recorrido que le hizo a la presidenta le dijo, oiga, yo le quería pedir disculpas porque a mí me habría gustado entregarle las casas pintadas, con pavimento y no con radier. Y la dirigente le dijo, no se equivoque, presidenta. Y nosotros, en los talleres de participación que hicimos, que nos quedó súper claro que la pintura o el pavimento es algo que es relativamente fácil que yo haga, pero el techo en el tercer piso o el muro medianero, antisísmico y cortafuego mantenimiento es algo que yo nunca voy a poder hacer. Por lo tanto, entendimos que dada la escasez de recursos, si alguien sabe tener que sacarle leche a las piedras y ordenar en prioridades, alcanza más la plata, te conseguiste más la plata, mejoró la política, baja en la barra donde se tiene que cortar, pero siempre queda garantizado lo que califica alto en las prioridades. Y por lejos, la cosa que una familia nunca va a poder modificar es la localización. O sea, en vez de seguir creyendo que a la política hay que pedirle que mejore los metros cuadrados de la casa, si yo tengo que optar, preferiría que esa política pague por un suelo más caro, en el entendido que ese suelo ya es de alguien. No es nuestra aproximación ir a tomarse el terreno que es de otro porque no produces un bien con otro mal. Y si las reglas del juego hoy son con propiedad que hay que comprar, nos parece más prioritario que uno pueda pagar por proyectos, por suelos que dejen los proyectos de vivienda mejor localizados. Eso no solo es algo que una familia nunca va a poder cambiar, sino que es lejos lo que más afecta el aumento de valor de la vivienda. Y la política habitacional
es la transferencia de fondos públicos a patrimonio de una familia más importante que una familia recibe en toda su vida por una única vez. Y uno querría que eso funcionara, no solo como el subsidio de vivienda, como un techo que te protege contra la intemperie, sino que como una herramienta que te permita abandonar la pobreza. Sí. Me gustaría mostrar un video que está filmado en la Quinta Monroy la semana pasada, que hay que ponerle cerca ahí el audio, de un testimonio corto, 1 minuto o algo, respecto a este tema. Dieron acá, la cagaron. Ya van como 30 o 40 personas que han venido. Que se escuche la cagamos. Aquí lo bueno es que vendieron acá, la cagaron. Ya van como 30 o 40 personas que han vendido sus casas. Y luchamos para estas casas nosotros. Luchamos para que nos quedáramos acá. Y esto es una parte central. Si esta casa, así como la tengo yo, cuesta 70 pagos. 70 millones y yo la voy a agrandarla. Imagínate. Un departamento en la esquina cuesta 80 pagos. Y es más chico que esto. Yo he ido a reparar, yo he ido a pintar el departamento es mucho más chico que el que tengo yo. Mucho más chico. Y la gente la vendió se va a pegar las puñaladas cuando se dé cuenta que la cagó. Porque aquí es barato. Si yo me podría ir para Santiago de nuevo. Yo me fui 6 meses, me fui a trabajar. No. Es más económico vivir acá. Mucho más económico. Mucho más económico. Económico. Tú te ahorras plata. Yo en Santiago no podía ahorrar plata. Aquí yo ahorro plata. Tenemos auto, tenemos de todo. Pues, cosas que yo no habría podido tener en Santiago. La vida bonita que tengo no la habría podido tener en Santiago. Porque yo soy de gente pobre, pues tendríamos que haberme ido para la zona de allá, Puente Alto, Lampa. Allá tendría que haberme dado casa. No como acá, porque aquí estoy en la zona central. Y vivir acá en Iquique es un privilegio. Es un privilegio. Claro, esto de la Quinta Monroy para entender eso de la ecuación y las restricciones que uno entiende para poder proponer algo. Ese es un proyecto en que 100 familias vivían en 5.000 metros cuadrados en una toma ilegal en el centro de Iquique. No se habían construido proyectos de vivienda social en Iquique en los últimos 5 años, está hablando del año 2001, todos los proyectos eran en altos pisos, básicamente porque no se puede pagar por suelo. El suelo en esa época, en la Quinta Monroy, costaba 1,2 UF metro cuadrado y vivienda social pagaba 0,3 o 0,4, que es lo que se podía pagar en altos pisos. El único otro proyecto que se había podido hacer, el año 98 o algo así, era un proyecto que era conocido como las casas Tiburón, que costaron 550 UF por unidad. Básicamente había que gastarse como 200 UF en un mejoramiento de suelo porque estaba en una ladera arenosa. Y ese proyecto se hizo con 340 UF por vivienda. De esas 340 UF por vivienda, 20 eran ahorro familiar y 320 subsidios del Estado. La política pública en esa época podía poner 300. Entonces hubo que efectivamente buscar 20 UF más. Ahora, la política decía, este es un fondo solidario. Cuando la política dice fondo solidario, es que dice yo con subsidio del Estado pongo un mínimo. A las familias hay muchos proyectos en que las familias tienen una pequeña, mayor capacidad de ahorro. Estamos hablando que en vez del mínimo de 10, en este caso pusieron 20, en el proyecto de Puente Nuevo pudieron poner 50 UF, pero la noción de fondo solidario es que en la medida que tú logras hacer concurrir otras fuentes de financiamiento, en ese caso fueron 20 UF más, lo que pudimos hacer fue construir en el centro de Iquique y no en Alto Hospicio. Al construir en el centro de Iquique, a 4 cuadras de la playa o a una del terminal agropecuario, en esta zona central, esa vivienda, hoy, esos 70 millones que dice el usuario de la casa, son 2.400 UF. Entonces, los 340 UF de subsidio estatal se transformaron en 2.400, pero a él, sus 20 UF de ahorro, se le transformaron en 2.400. Y a eso es a lo que nos referimos que la vivienda puede ser una inversión y no un gasto social. Y eso no es solo deseable como patrimonio económico, es un reflejo de que ese suelo, cuando cuesta así de caro, lo más probable es que esté rodeado de esas oportunidades que las ciudades concentran, que es trabajo, que es salud, que es educación o la playa. Tú ahí mencionaste un cierto tamaño, cantidad de tiempo, y yo te anotaba aquí y decía, bueno, localización, lo aclaraste. La localización parece ser como la clave, ¿no es cierto?, de la valorización futura de la inversión.
Por lo tanto, si uno le dice al Estado, mire, usted no es que está gastando 500 o 400 UF, sino que está invirtiendo en capital social, porque esta gente realmente, a través de su vivienda y de su capital, va a hacer de alguna manera un salto socioeconómico en cierta medida. El rol que juega la localización es súper importante y el costo del suelo en zonas céntricas o pericéntricas es cada vez más alto. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Porque de alguna manera este como trípode que parece tener en realidad 4 patas, la pata de la localización vemos que es bien central. Entonces, parece ser, y hay ciertas entidades, ciertos alcaldes que están intentando, ¿no es cierto?, hacer ciertas reservas de terreno. La Municipalidad de Santiago ya lo ha hecho, ciertas experiencias donde se reserva terreno de propiedad municipal o de bienes nacionales en buenas ubicaciones, en buenas localizaciones para vivienda social. No sé si tú te podías referir un poco, si tenías algo respecto a esa experiencia. Y por último, ¿qué opinas de lo que está haciendo el alcalde Lavín en el Parque Cerro Colorado? Ya, partamos por lo de la localización y efectivamente uno va a explicarle al Estado en sus distintas reparticiones, sea municipal, gobierno central, que es altamente deseable en valor presente evitarse los costos que va a tener desplazar gente a las periferias, con todo lo que eso significa, de costos sociales, hoy en día de temas de seguridad, de que no se puede vivir finalmente en muchas partes de la periferia, y le encuentran razón. Y dicen, ¿y cómo lo hago si esto es un problema de caja? O sea, yo para pagar, de hecho, Jacobelli, que dije el transporte, calculaba, si nosotros llevábamos este proyecto de alto auspicio, para que el financiamiento viniera de transporte, la cantidad de plata que nos significaba a todos los chilenos ese desplazamiento diario de la familia desde el desgaste de los caminos hasta el tiempo gastado por la familia, y lo llevaba en número. En estricto rigor, el Estado debería haber estado dispuesto en esa época a construir viviendas de 600 UF en el centro, porque iba a terminar siendo un ahorro para todos nosotros. Pero dice, si hago 600 UF, yo para sacarla tengo que dejar a 100 familias, como estas de aquí, sin casa. Entonces, es un problema real que tienes por un número finito de recursos, y en esa lógica la idea de, bueno, concentrémonos en que podamos hacer aquello que no va a poder cambiar en el tiempo bien el día 1, y que en el tiempo aquello que, dado que no nos queda otra, a permitir que este sistema se autocorrija o se mejore. Si tú tuvieras que llevar, para tener una idea de los números, y esto de alguna manera diría yo que es evidencia internacional bastante compartida, ¿no? Que tienes que poder alcanzar densidades altas o suficientemente altas para pagar suelos mejor localizados en baja altura, sin hacinamiento y con posibilidad de crecimiento. Esto en 2016 lo escribió Richard Sennett, y lo escribió Burdett, y lo escribió Saskia Sassen en los Quito Papers, diciendo que la gran conclusión para UN Habitat 3, la agenda urbana del mundo, es crear un urbanismo poroso, un urbanismo que permita corregirse en el tiempo, porque aunque tengas toda la plata, que es la otra componente del problema, la vivienda es algo dinámico. Y si yo, aunque tuviera toda la plata del mundo, no permito que haya estas variaciones, estas mezclas de uso, gente que no solo quiere estar en la casa, que trabaja en la casa, que tiene la diversidad, es algo muy difícil de resolver en sistemas que por entrar en costo tienden a la repetición y a la monotonía. Por lo tanto, en un sistema abierto se hace cargo de una dimensión sociológica o antropológica, si se quiere, que es familias muy diversas unas de otras. Y esto de alguna manera, aunque uno hubiera tenido plata, y que es el tema de los Quito Papers, no me termine todo, déjeme un sistema abierto que sea capaz de acoger este dinamismo propio de la vida urbana. Dicho eso, en este urbanismo que busca hacerse cargo de quedar bien localizado en la ciudad, Santiago tiene una densidad media de 90, 95 habitantes por hectárea. La densidad de Quinta Monroy, en 3 pisos, una casa abajo y un departamento arriba, es de 750 habitantes por hectárea, con unos patios colectivos. Cada una de las viviendas puede llegar a 72 metros cuadrados. En esa época, mucho paréntesis aquí, el 2001, que nosotros partimos trabajando dentro del marco legislativo de la vivienda social dinámicas en deuda, una dirección de obra te aprobaba el proyecto si tenía al menos 25 metros cuadrados. En 25 metros cuadrados, eso sí, tenías que tener
un living, un comedor, un baño, una cocina y al menos un dormitorio conformado. Si tú cumplías con eso en 25 metros cuadrados, check, te daban el subsidio y podías tener permiso de edificación. Y nosotros, tratando de buscarle la manera de distribuir los recursos al interior de las partidas presupuestarias, logramos hacer esta vivienda de 36, pero la estructura final era para 72. Y eso es lo que explica el 72 metros en el centro de Iquique, es lo que si vas a hacer una tasación hoy en día, esa persona diga, hoy me la tasan en 70 millones, esta casa. Bueno, en esta estructura que tenía con vivienda de 72 metros cuadrados, espacios colectivos, y que esto fue otra cosa que fuimos aprendiendo en el tiempo, fue un director de obras, de hecho, de la Municipalidad de Chihuayante, en el año 2004 o 2005, que dijo, busquen la manera de entre lo público y lo privado introducir el espacio colectivo, porque el espacio colectivo es una unidad territorial suficientemente grande para que, por ejemplo, si un conjunto de familias dice, queremos poner árboles o postulas a fondos de pavimento participativo, no sé qué, puedes postular entre varios, no postulas individualmente, pero no tan grande que tú no sepas después quién es quién. Había un problema de tráfico de drogas muy complicado en la Quinta Monroy, y cuando nosotros, nuestro proyecto inicial tenía como 100 viviendas en torno a un gran espacio central, y de hecho le poníamos una cancha de fútbol, y nosotros jurábamos que con esto matamos, la gente dijo, no, espérese, que nosotros en verdad somos 100 por el comité de vivienda, pero los que tenemos algún grado de relación somos grupos más pequeños. Uno de los condominios era Aymará, otro era la familia extensiva, que es propia de los asentamientos informales, ¿no? Donde la red de sustentación es mayor, y eso hoy no tiene un correlato en el espacio. La asociatividad que entre lo público y lo privado hoy no hay, es binario, no hay nada que introduzca lo colectivo, ha probado ser fundamental para el despegue social, finalmente, de estos proyectos. Hoy mencionaba hace un rato al INPI, que bueno, es un centro de investigación potente hace años, donde Edwin Aramoto, que fue mi profesor, fue uno de los fundadores, y Edwin planteaba también el tema de la cantidad, y era muy importante que no podían ser más de 25 unidades, porque estaba comprobado que de alguna manera esos 25 vecinos sí se pueden conocer, se pueden poner de acuerdo para regar un árbol, para plantar un árbol. Y respetar los acuerdos que tomen. Exactamente, claro. Entonces, en ese sentido, claro, no solamente tenemos el desafío de la cantidad, sino que además de que tiene que ser fraccionado para poder generar estas unidades más pequeñas. Espérate, solo porque antes decía, bueno, esta ciudad que cada vez el suelo es más caro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Reservas de suelo, probablemente eso es una estrategia que deberíamos implementar. En cualquier caso, independiente de que esa reserva de suelo no exista, por medio del diseño, y ahí es donde creo que los arquitectos tenemos la obligación de contribuir con lo que sabemos hacer, que es organizar eficientemente en el espacio unidades iniciales pequeñas porque no alcanzan la plata, pero que no hipotequen ese estándar de clase media en el futuro, y dado que esa manera de componerlas en el espacio tridimensionalmente permite que haya más familias que prorratean el valor del suelo, alcanza estas densidades altas sin hacinamiento dentro de las restricciones existentes. Eso es una manera. Entonces, ahí donde están las oportunidades de la ciudad, encontrar un diseño en esta tríada de densidad suficientemente alta en baja altura, sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento, que me permita localizarme ahí. La otra es la ciudad social que ya construimos. Ahí donde ya está esa vivienda que no tiene oportunidades, entonces si fue una política pública la que produjo ese problema, tendrá que ser una política pública la que lo corrija. Y entonces llegas allá no con vivienda, sino que con todas estas otras componentes del sectorialismo, que será infraestructura, será espacio público, y será todo ello que allá no está. Y de nuevo, hay unas componentes que son de diseño, pero hay otras que son de otras disciplinas y de otras profesiones que tendrán que dotar de servicio ahí donde está esa ciudad que ya no hicimos. En cualquier caso, entre los dos, hay una tercera que nosotros vamos a empezar a probar, que queremos probar, pero en la lógica que hemos usado siempre. Hablar es re fácil, el papel aguanta todo, por eso a nosotros nos gusta, bueno, tratemos de probarlo con un proyecto, y una vez que lo hayamos probado, que entre las dos podría haber una tercera manera de entrar, y apenas tengamos algún resultado que con evidencia nos permita decir, mira, esto podría ser una manera, bueno, probablemente ahí hacemos, ojalá que no sean 25 años más, otra de estas conversaciones. Gracias, Alejandro. Oye,
ha sido una conversación interesante. Quiero agradecerte esta franqueza también para hablar. Y gracias también, Domingo, por la invitación y la oportunidad de conversar. No, gracias a ustedes dos. Es muy enriquecedor y me parece que fue muy bonito. Agradecer a Alejandro por el tiempo, a Rodrigo también. Creo que estas barreras entre la Chile y la Católica, sobre todo entendiendo que estamos celebrando los 170 años, o conmemorando más bien, de la enseñanza de la arquitectura. Y eso me parece bastante como importante, de romper estas barreras como ideológicas de escuela y poder escuchar a muchos arquitectos. Así que agradecer a Alejandro nuevamente, Rodrigo, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.